Hoy vamos a te hablar de una pintura que, aunque tiene casi 600 años, sigue siendo un misterio fascinante. El matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck. Se trata de una obra maestra del siglo XV, que ha dado mucho de qué hablar por su simbolismo, su técnica y hasta por las preguntas que genera. ¿Es realmente una escena de boda? ¿Por qué hay un espejo con figuras reflejadas? ¿Y qué tiene que ver un perro en todo esto? Quédate con nosotros porque vamos a resolver estas dudas y muchas más. Para empezar, pongámonos en contexto. Estamos en 1434, en la ciudad de Brujas, que en esa época era una de las más prósperas de Europa gracias al comercio. La obra pertenece al estilo flamenco primitivo, una rama del arte gótico tardío que se caracterizaba por su increíble nivel de detalle y por el uso pionero de la pintura al óleo. Gracias a esta técnica, los artistas lograban colores más intensos, efectos de luz más realistas y una sensación de profundidad que era revolucionaria para la época. Pero volvamos al cuadro. En él vemos a Giovanni di Niccolao Arnolfini, un comerciante italiano muy adinerado que vivía en Brujas, junto a su esposa. Están en lo que parece una habitación elegante, rodeados de objetos que, a simple vista, pueden parecer decorativos pero en realidad están cargados de significado. Si nos detenemos a mirar con calma, notaremos que cada elemento en la escena tiene un propósito. Empecemos por la postura de los protagonistas. Él levanta la mano derecha en un gesto solemne, mientras que ella le toma la otra mano con delicadeza. Parece un momento formal, casi ceremonial. Esto llevó a muchos a pensar que la pintura era un retrato de boda, aunque algunos historiadores creen que podría tratarse de un compromiso, o incluso un retrato conmemorativo. Pero lo más interesante es lo que rodea a la pareja. Por ejemplo, el pequeño perro a sus pies no está ahí por casualidad. En la cultura de la época, los perros simbolizaban fidelidad y lealtad en el matrimonio. También hay unas naranjas sobre la mesa y en la ventana, que en ese contexto representaban riqueza, porque eran frutas exóticas y costosas, y en algunos casos fertilidad. Y ahora vamos con uno de los elementos más intrigantes del cuadro, el espejo convexo del fondo. Si te fijas bien, refleja la imagen de dos personas más en la habitación, y se cree que una de ellas podría ser el propio Jan van Eyck, como testigo del evento o simplemente como una firma oculta dentro de la obra. Esto es increíble porque en una época, sin selfies ni cámaras, esta era una forma innovadora de meter al espectador dentro de la escena. Van Eyck no solo era un genio con los detalles, sino también con la forma en la que usaba la luz y el color. La iluminación en el cuadro proviene de la ventana a la izquierda, lo que hace que las telas, los muebles y hasta los reflejos en el espejo se vean increíblemente reales. Los colores también cuentan una historia. El vestido verde de la esposa simboliza esperanza y fertilidad, mientras que el rojo en los detalles de la habitación representa pasión y riqueza. Además, la perspectiva espacial es impresionante. En la época, muchos artistas todavía estaban aprendiendo a representar la profundidad en sus pinturas, pero Van Eyck ya jugaba con ella de manera magistral. Gracias a la ubicación de los objetos y al espejo, logra que la escena se sienta tridimensional, casi como si pudiéramos entrar en la habitación con ellos. Para entender bien esta pintura, tenemos que recordar en qué momento de la historia se creó. El siglo XV fue una época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. En esta fase, el arte empezó a inclinarse cada vez más hacia el realismo, dejando atrás las representaciones rígidas y planas del arte medieval. En Flandes, donde se pintó esta obra, los comerciantes estaban ganando poder y dinero y querían demostrar su estatus. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que encargando un retrato que mostrara su riqueza y buen gusto? El matrimonio Arnolfini es una prueba visual de cómo la burguesía estaba tomando protagonismo en la sociedad. Jan van Eyck no fue el único gran artista flamenco de su tiempo, pero sí fue uno de los más innovadores. Su técnica de pintura al óleo influyó en generaciones de artistas, y su obsesión por los detalles dejó huella en la historia del arte. De hecho, su trabajo inspiró a maestros como Hans Memling, Roger van der Weyden y El Bosco, quienes también llevaron el arte flamenco a otro nivel. Además, su manera de capturar la luz y la realidad fue un adelanto de lo que vendría después en el Renacimiento, cuando artistas como Leonardo da Vinci y Rafael llevarían estas ideas aún más lejos. Después de analizar esta obra, podemos decir que el matrimonio Arnolfini es mucho más que un simple retrato de pareja. Es una cápsula del tiempo que nos muestra cómo era la vida en el siglo XV, qué valores eran importantes
y cómo el arte empezaba a transformar la manera en la que vemos el mundo. En las